Hoy en día hay mucho cáncer de próstata por el mismo problema, porque la gente no acude al médico. Entonces la gente tiene que acudir al médico a hacerse su revisión de próstata, al igual que la mujer cuando va a hacerse su revisión de sus órganos genitales. Lo mismo tiene que hacer el caballero cuando cumpla su edad. Sobrevivir a un cáncer de próstata depende sobre todo de su detección precoz. Si se hacen las primeras fases, hablamos de casi un 100% de probabilidades de curación. ¿Cómo tratar esta enfermedad que afecta sobre todo a hombres mayores de 65 años y cuáles son los síntomas? De ello hablaremos hoy en Medicina Televisión y de otros temas. Comenzamos. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Estupendo. Bueno, vamos a hablar hoy de próstata, que obviamente para mí es algo bastante desconocido. ¿Qué es exactamente la próstata? Bueno, la próstata es un órgano que tenemos los hombres justo debajo de la vejiga y que muchas veces no dio mucho interés a los médicos porque no se interesaron hasta prácticamente en tiempos muy recientes. Bueno, vamos a hablar de para qué vale la próstata, y de todas estas cosas en general, porque reconozco que para mí es un mundo bastante desconocido. Vamos a ver si para la gente de la calle es tan desconocido este asunto o no lo es. Yo creo que la próstata hay veces que se puede inflamar y puede llegar a tener un tumor. Generalmente el hombre después de los 45 años debería de ir a hacerse un examen de la próstata con un urólogo, ya que esto trae muchas consecuencias, como puede ser un cáncer, o como puede ser unos quistes. Es la inflamación de la próstata que oprime la vejiga, puede dar lugar a inflamación, a un cáncer de próstata. Y también lo único que sé más es que hay que ir al médico cuando ya los hombres, cuando tienen ya una edad avanzada, en plan, creo a los 40 años, y poco más de la próstata. ¿Van orientados o no? No sé yo qué decirte porque igual nos estamos focalizando mucho sobre el cáncer de próstata y afortunadamente el cáncer de próstata no es la mayor enfermedad de la próstata. Es decir, ¿qué función tiene la próstata? Vamos a empezar por la próstata. Venga. La próstata viene del griego prostat, que es antes de, porque los antiguos griegos decían que había algo antes de la vejiga que no sabían lo que era y que tampoco le atribuían ninguna función especial. Posiblemente se referían incluso a las vesículas seminales que quedan un poquito más abajo de la próstata. Digamos que si está la vejiga, aquí está la próstata, que tiene el tamaño de una castaña, más o menos, y luego debajo ya están las vesículas seminales, bueno, y otra serie de cosas. ¿Para qué nos vale la próstata? Bueno, la próstata es un órgano masculino, lógicamente, que lo que vale es para fabricar un líquido donde los espermatozoides, digamos, se nutren de él y a la vez los mantiene con la suficiente energía para que cumpla su función, que es la fecundación. Una vez sabido para qué nos vale la próstata, nos viene qué es y por qué está habiendo últimamente más tumores. No es que cada vez haya más tumores porque nos revisamos o no, es que cada vez vivimos más. Y si vivimos más, lógicamente, pues tenemos más problemas tumorales de próstata, de pulmón, de piel y de todo. Es decir, cuanto más tiempo vivimos, más capacidad tenemos de desarrollar problemas tumorales. Pero la próstata, el principal problema que puede tener no es un cáncer de próstata. El principal problema que puede tener la próstata es, de entrada, las prostatitis. ¿Qué es eso de la prostatitis? La prostatitis es una infección que puede ser aguda o crónica de la próstata. Es un proceso que no es que sea muy frecuente, pero ahí está. Es decir, es como cualquier otra infección, una cosa que cuando se te pone ahí realmente tienes unas molestias enormes. Ustedes háganse la idea de que entre el testículo y los anos, que es donde está situada la próstata, como bien he dicho, del tamaño de una castaña aproximadamente, cuando eso coge una infección, los dolores son terribles, dan mucho dolor. ¿Cómo se trata? Con antibióticos y antiinflamatorios. Bien, dependiendo de si es crónica o es aguda, se trata con un tipo de antibióticos u otros y durante más o menos tiempo. Incluso hay una prostatitis crónica que no tiene ni siquiera infección, que no sabemos muy bien los médicos de por dónde viene, porque es decir, sabemos que hay una inflamación, pero no le encontramos una causa evidente. Bueno, hay tratamientos también para ello que lo mejoran una barbaridad. El mayor problema en cuanto a número que tiene la próstata es la hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna, es decir, es digamos un agrandamiento de la próstata de tipo benigno, lo cual no quiere decir que no sea molesto, y que lo que hace es que
tengamos que levantarnos, por ejemplo, muchas veces a orinar por la noche, que cuando vamos a hacer pis se nos corte el pis y que tengamos que apretar con la barriguita para ver si somos capaces de evacuar la vejiga, que es la que nos ocasiona unas molestias que de repente tenemos lo que nosotros denominamos urgencia miccional, es decir, que de repente digo, tengo unas ganas de hacer pis que no puedo. No tiene nada que ver con las infecciones de orina que tienen que tener las mujeres. Es un proceso totalmente distinto, pero como muchas mujeres han tenido infecciones de orina, digamos que podemos asimilar quizás un poquitín los síntomas, que de repente me voy porque no aguanto. Eso es la urgencia miccional. Como bien he dicho, la hipertrofia benigna de próstata es el problema de próstata más abundante. Y luego por fin tenemos el cáncer de próstata, del que hablaremos un poquito más extensamente si queremos. Porque la hipertrofia tiene realmente tratamientos, y tratamientos muy buenos. Es decir, básicamente se manejan dos medicamentos para ellos, que es uno, intentar quitar esa irritación que me hace ir al baño cada 2 por 3, que me hace levantarme por las noches, y luego hay otro tratamiento que lo que hace es, digamos, impedir que crezca la próstata, porque la próstata, según vamos teniendo años, va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque las hormonas masculinas siguen actuando sobre ella y entonces sí hace que siga creciendo hasta que nos da todos esos síntomas. Con lo cual, sí que en la mayor parte de los casos podemos solucionarlo simplemente con unas pastillitas, que por cierto van de maravilla. ¿Tú crees que habitualmente los hombres van al urólogo? Normalmente los hombres no van al urólogo ni van a ningún sitio. Para estos temas, ¿entiendes? A ningún sitio. Para estos temas, me explico. ¿Por qué? Porque ahora mismo en la literatura mundial no está muy claro el tema de la próstata y el cáncer de próstata y la hiperplasia benigna de próstata. ¿Por qué? Lo primero es una maniobra que a los hombres no les gusta, es decir, realmente la exploración principal para saber cómo está una próstata es meter el dedo por el ano. Y eso, pues digamos que los hombres que nunca se han encargado de la salud no lo asumen mucho. No es como las mujeres que tradicionalmente... Eso te iba a decir yo, que nosotras tampoco es que nos guste que... Pero las mujeres tradicionalmente siempre habéis estado interesadas mucho más en los temas de la salud, no solo en la vuestra, sino en la de toda la familia. Es decir, si se dan ustedes cuenta, habitualmente la que suele llevar los temas sanitarios en la casa es la mujer, ¿no? Entonces ella está más preocupada por su salud, por la salud de sus hijos e incluso por la salud de su marido, mucho más que por su propia salud en muchas ocasiones, ¿no? Pero a los hombres no nos va mucho esto de andar revisando. De ahí que haya muchos hombres que tienen la hiperplasia benigna de próstata, es decir, que tienen dificultades para orinar, que realmente a veces lo pasan muy mal y no acaban visitando al médico. Yo he salido a la calle a preguntar, así que yo creo que mejor si lo vemos, a ver qué nos cuentan ellos. Vamos allá. ¿Saben los hombres cuándo hay que ir al urólogo? ¿Con qué frecuencia? ¿Ante qué síntomas? Vamos a averiguarlo en la calle. Nunca he ido a un urólogo. ¿Nunca fuiste al urólogo? Nunca he ido a un urólogo. ¿Pero te asusta? Un poco. ¿Un poco? Un poco da miedo, sí, pero... Pero bueno, no hace daño ni nada. Nosotras vamos al ginecólogo. Ya lo sé, ya. ¿Va al urólogo habitualmente o no? Pues he ido hace un año, no, sí. ¿Suele ir todos los años entonces? Sí, me lo manda, sí, la médica, sí. ¿Usted va cada X tiempo? ¿Ha ido alguna vez? Sí, ¿Más o menos? pues cada 2 años o así. ¿Vas habitualmente al urólogo o no? ¿O todavía no has empezado a ir? Bueno, me hago análisis, sí, analíticas periódicas, pero tiene trampa esto, yo soy médico. Ah, ahí me has pillado. Bueno, pues venga, aprovecho. ¿Cada cuánto hay que ir al urólogo y a partir de qué edad? Bueno, yo creo que hay que hacerse análisis anuales para ver el PSA y luego, bueno, pues en el caso que salga elevado, ir al urólogo. ¿Vas habitualmente al urólogo? ¿Has empezado a ir o no? Sí, fui a empezar a ir. ¿A qué edad empezaste? Porque no eres joven. 38, 39. Sí, pero ¿tenías algún síntoma de algo o no? No, por revisión. Únicamente por revisión. Fenomenal. Entonces veo que cumplís, ¿eh? Algunos. Algunos cumplimos, ¿a que sí? ¿Crees que hay algún síntoma ante el que hay que alarmarse e ir al urólogo? Pues posiblemente cuando tienes muchas ganas de orinar o constantemente, pues puede ser uno de los síntomas. Yo sé que igual no habéis pisado un urólogo en vuestra vida. No es así. ¿Fuiste al urólogo? No. Ah, ya decía yo. ¿Y sabéis a qué edad tendríais que empezar o no? Ni idea. No. ¿Va usted al urólogo habitualmente o ha ido por casualidad alguna vez? Fui una vez solo, pero hace muchos años y no he vuelto. ¿Por algún síntoma en concreto? Porque creían que era una infección de orina y luego no era tal cosa. O sea, que no acude habitualmente a revisiones. ¿Le da miedo o qué? No, pero debería, por la edad. Entonces, ¿por qué no lo hace? Pues por dejadez. Por dejadez. ¿Va usted habitualmente al urólogo? Sí, No lo dijo muy convencido, ¿eh? sí, es que voy, es que sí me estoy tratando con el urólogo, sí. Ah, está en tratamiento. ¿Por alguna razón concreta? Bueno, ahí voy a... Bueno, va a ser discreto. Pero empezó a ir
por precaución o ante los síntomas? No, porque me mandó el médico de cabecera. ¿Y a qué edad fue eso? Hace un año, a los 63. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay de todo. ¿A qué edad tiene que empezar a ir un hombre al urólogo? Sin ninguna causa, sin ningún síntoma, a empezar a ir. Has dado en una de las preguntas más difíciles de contestar de la medicina hoy en día. Es decir, el tema de cuándo hay que revisar la próstata, hoy en día los médicos está en un arduo debate. Tan es así que afortunadamente hay mucho debate, ojalá en otras especialidades y en otros temas sanitarios hubiese tanto debate, porque el debate siempre hace avanzar. Es decir, cuando todos nos creemos una cosa a pies juntillas, ahí nos quedamos. Ya. Cuando hay debate, siempre hay ideas nuevas y siempre hay formas de actuar nuevas. Ahora mismo lo de ir o no ir al urólogo, lo de hacerse un examen de próstata o no hacerse, lo de hacerse la famosa analítica, el PSA o no hacérsela, está en un debate a nivel mundial. No tenemos a ciencia cierta hoy criterios para recomendar o no recomendar hacer el despistaje del cáncer de próstata. Me explico. Si uno se coge ciertas sociedades americanas, dicen que hay que empezar a los 40, otras dicen que a los 45, otras que a los 50, otras que mejor no hacerlo, otras que patatín, otras que patatín. Es decir, ahora mismo lo que está claro es que los médicos no sabemos cómo reaccionar. ¿Por qué? Primero, desconocemos la historia natural del cáncer de próstata. Es decir, no sabemos de todos los cánceres de próstata que hay, cuáles evolucionan hacia una muerte y cuáles simplemente es una cosa que está ahí más o menos dormida. Lo que sí sabemos es que de la gente mayor, cuando se les hace la autopsia por otras causas, se ha muerto de una insuficiencia cardíaca, de un infarto, hablo de gente mayor, de 90 años, 80 y muchos, cuando se les hace la autopsia estamos observando que un número enorme de ellos, muy alto, cercano al 90%, 80-90%, todos tienen un tumor en su próstata y ninguno ha tenido ningún problema con su próstata. Primer problema, no sabemos cuándo inició ese tumor y no sabemos cómo ha ido creciendo o dejando de crecer a lo largo de todos esos años, ¿no? Segundo problema, el famoso PSA, la prueba del PSA, que es la analítica que hoy en día más se utiliza para ello. Tiene una fiabilidad, digamos, muy inespecífica, es decir, la PSA alterada lo único que nos dice es que tenemos un problema en la próstata, punto, no dice más. No dice más, tengo un problema en la próstata. Un problema en la próstata que puede ser una prostatitis, que es una infección, me eleva la PSA. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimientos de la PSA, a ver cómo la tienes ahora, cómo va después y sobre todo cuál es la evolución de esa PSA. Pero ¿a quién pedirle la PSA? Ahí tenemos el siguiente problema. ¿A quién se la voy a pedir? Pues realmente se lo pido a todos los de 50, solo a algunos. Ya. Parece ser que los criterios son más uniformes cuando hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia. Es evidente que cuando uno tiene un problema prostático se pide la PSA, no hay ninguna duda. El problema es en pacientes asintomáticos, es decir, yo no noto nada, me tengo que hacer un PSA, me tengo que hacer un tacto rectal. Pues bueno, ahí está el debate. El tacto rectal hay que saber que es la maniobra principal para diagnosticar enfermedades de la próstata. Y los hombres somos muy poco propensos a ellos. La PSA o el PSA es una analítica que nos detecta que en la próstata pasa algo. Bien, sentadas estas bases, ¿qué es lo que estamos haciendo últimamente cuando revisamos la literatura mundial? Primero, comentarles los problemas que puede tener de esto. Es decir, si yo de repente me hago hoy un PSA sin tener ningún síntoma, puedo tener la suerte de que me diagnostican un cáncer, porque luego efectivamente se confirma que tengo un cáncer. Pero también puedo tener la mala suerte de que me tienen que hacer no sé cuántas biopsias y no se confirma que tengo ningún cáncer. Qué complicado, ¿no? Qué complicado, efectivamente, es muy complicado. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que sometemos a veces a pacientes a biopsias seriadas de la próstata, se nos complican de vez en cuando las biopsias porque la medicina cura, pero también a veces tiene complicaciones y complicaciones muy serias. Con lo cual, cuando todo esto lo metemos en un cribado como Dios manda, pues hay muchas veces que dicen los últimos estudios que un PSA o un cribado de este tipo con el tema de lo de la próstata, cribado es, digamos, el coger a los pacientes y empezar a mirarles a todos, sin síntomas. Parece ser que en cuanto a la mortalidad al menos no está reportando grandes beneficios. Parece ser que no reporta grandes beneficios. Con lo cual, el dilema está en a ver si en los próximos años salen técnicas nuevas, que saldrán sin ninguna duda, mucho más específicas que, por ejemplo, la analítica del PSA. Y entonces seamos capaces los médicos de llegar a un acuerdo de hay que hacerlo, no hay que hacerlo, y sobre todo en medicina hay una cosa fundamental, riesgo y beneficio. Esto es una balanza, y la balanza dice que cualquier maniobra que yo hago o cualquier medicamento que yo hago tiene que estar siempre suficientemente sopesado para saber que el riesgo que corro es muy inferior al beneficio que voy a obtener. Y por tanto tengo que tener muy clarito que hay ciertas cosas que hay que hacerlas o no, depende. Y ahora mismo el debate está servido durante muchos años, me temo. Bueno, lo que veo es que es más complicado de lo que yo pensaba y seguro que en la calle entonces tienen más dudas. Lo vemos.
Además del cáncer, ¿qué otras enfermedades se asocian con la próstata? Bueno, pues además del cáncer, que no es la principal enfermedad de la próstata, afortunadamente tenemos la hiperplasia benigna de próstata, que es que la próstata se agranda, y tenemos las prostatitis, tanto las agudas como las crónicas, que son infecciones de la próstata, como otro tipo de infecciones en otros órganos, que, hombre, son un poquitín más pesadas porque la zona realmente es dolorosa y molesta. Bien, aclarado este asunto, nos vamos con la siguiente pregunta. He oído que la próstata a ciertas edades se hace más grande. ¿Por qué? La próstata es un órgano masculino que depende mucho del influjo de las hormonas masculinas. Como los hombres estamos fabricando permanentemente hormonas masculinas, es decir, la testosterona, entonces lo que hace la próstata es que, como norma general, siempre tiende a ir creciendo. Pero porque se produce más... No, porque es estímulo dependiente, es decir, cuando hay el estímulo de la hormona, hace que la próstata siga creciendo. Como el estímulo los hombres le tenemos permanentemente desde que nacemos, prácticamente hasta que nos morimos, pues la próstata, como norma general, siempre va creciendo. El problema es que en unos crece mucho más deprisa que en otros, y a unos les da más síntomas y a otros menos síntomas. Claro, uno piensa que va a menos, ¿no?, con la edad. Que va al revés, está al revés. No, sí, nosotros sí, vosotros vais a un ritmo y nosotros al nuestro. Vamos al contrario. Al contrario. Vamos ahora con otra cuestión sobre la próstata. ¿Puedo hacer algo para prevenir los problemas de próstata? Pues realmente para prevenir problemas de próstata poco a poco se puede hacer, por no decir nada. Es decir, tanto las infecciones no son prevenibles casi nunca, y la hiperplasia tampoco es prevenible casi nunca, y el cáncer de próstata, en caso de que nos vaya a salir, pues tampoco es prevenible casi nunca. Con lo cual, lo único que puedo hacer es estar atentos a esos síntomas que tengo, a los síntomas. Es decir, me levanto por las noches varias veces, me quedo con ganas de hacer pis después de haberlo hecho, tengo la sensación después de orinar de que me ha costado mucho o de que tengo que apretar mucho la barriga para vaciar la vejiga. Es decir, tenemos que estar atentos a los síntomas de la próstata, y en el momento que lo tengamos tenemos que ir a nuestro médico para que nos diga qué pauta tenemos que seguir. Muy bien, nos queda una última cuestión. Vamos allá. Me pregunto si hay relación entre la próstata y la impotencia sexual. Pues sí y no. Vamos a explicar. Eso digo yo. Si yo tengo una prostatitis y tengo unos dolores por ahí abajo monumentales, lógicamente que sí que va a interferir con las funciones sexuales, no cabe ninguna duda. Si tengo una hiperplasia benigna de próstata y tengo una próstata enormemente grande, me puede hacer ciertos trastornos de los nervios pudendos y otras serie de nervios que andan por ahí, que realmente también me pueden dar algún problema en la erección. Pero como norma general tampoco ocasionan grandes problemas. Incluso las cirugías antes, cuando había tumores de próstata, podían dar algún problemilla. Hoy en día, afortunadamente, las cirugías están tan sumamente evolucionadas que es excepcional que queden problemas de erección. Hemos aprendido unas cuantas cosas hoy sobre la próstata, que veo que había, ¿verdad?, en la calle opiniones muy variadas y que relacionábamos quizás solo con el cáncer. Si te parece, repasamos ya los puntos fundamentales que hemos hablado. Bueno, pues vamos a hacer una vez más los puntos básicos que debemos tener en cuenta. Lo primero es que desconocemos la historia natural del cáncer de próstata. Por tanto, si a usted le diagnostican un cáncer de próstata, no lo dé todo por perdido, ni mucho menos. Afortunadamente, no sabemos cuál es la evolución y no siempre es tan mala como nos parece a nosotros. Además, tenemos la suerte de que tenemos unas técnicas quirúrgicas y unos medicamentos que son capaces, en la práctica totalidad de los casos, de hacer que el paciente jamás tenga ningún problema a cuenta de ese tumor de próstata. Con lo cual, afortunadamente, es de los tumores que, si me toca, afortunadamente vamos a tener la posibilidad de que esto no nos ocasione grandes problemas. Los médicos no nos ponemos de acuerdo hoy en día en a qué pacientes les tenemos que hacer las cosas cuando están asintomáticos. Lo que sí tenemos que hacer es informar de lo que es el cáncer de próstata, informar de los riesgos de hacer una prueba de cáncer de próstata sin tener ningún síntoma, y el paciente, una vez bien informado, es un paciente que elige siempre adecuadamente y lo más conveniente para él. No cabe duda de que la biopsia es el método básico y fundamental para hacer el diagnóstico de un cáncer de próstata. Hay muchos medicamentos para frenarlo, tengámoslo en cuenta. Es decir, la mayor parte de los tumores de próstata hoy en día y de las hiperplasias benignas se frenan. No es que vayan a curar, pero simplemente tenemos unos medicamentos que lo dejan como está. Con lo cual, si yo empiezo a desarrollar un cáncer de próstata, me dan una medicación y esa medicación me frena el cáncer, pues dentro de 20, 30, 40, 50 años, pues me moriré pues de lo que me toque, de un infarto, de un derrame cerebral o de cualquier otra cosa, con mi cáncer de próstata, que nunca me dará problemas. Y desde luego, hay multitud de técnicas para controlarlo. Están saliendo las técnicas de láser verde, están saliendo novedosas técnicas quirúrgicas, y afortunadamente cada vez esto nos va a dar muchos menos problemas. No tengan ustedes duda de que la próstata es el enemigo a batir, que está próximo a caer.
Bueno, hemos aprendido un montón sobre esta enfermedad que afecta a los hombres, obviamente. Vamos a cambiar de tema totalmente. Cojan boli y papel, porque no sé si saben ustedes cómo estirar bien para evitar las contracturas. ¿Tú lo sabes, Óscar? Yo lo sé, pero Más o menos. Vamos a verlo. Venga, lo vemos. Ahora vamos a hablar de la región dorsal y dorsolumbar. En primer lugar, sentados en un asiento firme, no puede ser muy blando porque entonces nos relajaríamos en exceso y no conseguiríamos mantener estable una parte para el estiramiento. Vamos a separar un poquito las piernas y vamos a ir flexionando el tronco, dejando los brazos caer a lo largo del cuerpo. Es importante que la cabeza también vaya flexionada y acompañe al movimiento. Para centrarnos más en la región lumbar, nos sentaremos en el banco con ambas piernas estiradas e intentaremos ir a tocar la punta de los pies con las manos. Importante redondear toda la columna, no podemos bajar solo con una parte del cuerpo. El tercer ejercicio que propongo sería sentado en el mismo asiento firme, cogernos del hombro y hacer una rotación para mantener y elongar más un lado. Lo repetiríamos para ambos sentidos. Es importante cuidar la espalda, ¿verdad? Porque quizás no le damos importancia, pero al final cargamos con nuestro peso cada día. No cabe duda, Carmen, no cabe duda. La espalda normalmente nosotros la maltratamos, normalmente. Ya no tenemos que hacernos a la idea simplemente de que cuando somos niños nos sentamos de cualquier forma, ¿no? Es decir, una cosa tan cotidiana, tan habitual como es sentarse, casi todos lo hacemos mal, ¿no? Es decir, la espalda hay que procurar tenerla siempre derecha. De ahí que las sillas, si nos damos cuenta, tienen forma más o menos de rectángulo, porque la espalda cuando nos sentamos tiene que estar más o menos formando un rectángulo y todos nos empezamos a recostar de tal forma que luego acabamos teniendo problemas serios. Yo estoy viendo incluso en la consulta gente muy joven que tiene serios problemas de espalda y les estamos viendo incluso las marcas de sentarse mal en la espalda, es decir, en la piel de la espalda la tienen un poquitín ennegrecida del apoyo que hacen a nivel de esta parte de aquí atrás. Simplemente el respaldo de la silla, cuando se dejan caer, echan el culete un poquitín hacia adelante y se apoyan de una forma que, claro, hay chavales que ya tienen problemas serios de espalda. ¿Cómo mejorar los problemas de espalda? Pues bueno, no cabe duda que lo primero es la higiene postural que decimos nosotros. Hay que sentarse adecuadamente. Eso es fundamental. Es fundamental que uno tenga una postura correcta, que normalmente es en ángulo recto. Eso lo saben muy bien los oficinistas. ¿Cómo tengo que colocar yo los hombros? Bien, los hombros, digamos, hay que tener siempre una postura erguida. Es que esto cuesta, ¿eh? Claro que cuesta, porque cogemos malas costumbres desde niños y como cogemos malas costumbres desde niños, pues luego las mantenemos toda la vida. Por eso hay que educar a nuestros niños en las escuelas de que hagan una higiene postural. Los profesores yo creo que podrían ayudarnos mucho en ello, corrigiendo las posturas de los niños. Es un tema que es un tema sanitario, no es estrictamente docente, pero que nos evitaría en el futuro muchos problemas de espalda. Hay que enseñar a los niños. Los niños son los que más aprenden. Si a un niño le enseñamos a comer bien, comerá bien. Si a un niño le enseñamos a sentarse bien, se sentará bien. Y si a un niño le enseñamos a hacer deporte, hará deporte. Dentro de los deportes es de destacar que un deporte fabuloso para la espalda es la natación. ¿Sí? La natación es el mejor deporte que hay para la espalda. ¿Por qué? Porque la natación es un deporte donde estamos trabajando con la espalda en descarga. Es decir, no es como el correr, que es un deporte sanísimo para el corazón, pero la natación, por ejemplo, al estar horizontales, ya tenemos la posibilidad de que nuestro propio peso no nos esté comprimiendo nuestras vértebras y nuestra musculatura y nos lo esté estropeando luego. La natación es un deporte estupendísimo. Hay que animar a los niños a que hagan natación y a los adultos, por supuesto. Pues nada, nos ha quedado muy claro con este vídeo en el que hemos visto unos consejos para estirar y con lo de la natación, a quien le duela la espalda ya lo tiene más que claro. Recomendable, recomendabilísimo, vamos. Gracias, Óscar, por acompañarnos otro día. Muy bien. Y a ustedes muchísimas gracias también por estar ahí al otro lado. Ya saben que les esperamos mañana aquí en Medicina Televisión. Hasta mañana. Hasta mañana.